privilegio estar con ustedes esta noche y poder compartir parte de lo que Dios está haciendo. Gracias al pastor Ricardo que ya vino y por invitarme también a contarles parte de mi historia. Realmente ha sido un proceso donde Dios me ha sorprendido, así como ha dolido. ¿A cuántos alguna vez les ha dolido algún proceso de Dios? Que levante su mano. Bueno, si usted no le ha dolido, pues usted es extraterrestre, le cuento, ¿verdad? Porque realmente Dios nos hace pasar por ciertas cosas que nos van a llevar a un nivel mayor en su gloria, ¿sí? Entonces, ahora les voy a compartir la palabra y en medio de la palabra les voy a compartir parte de mi historia, parte de lo que Dios ha hecho en mi vida y parte de lo que está haciendo. Porque en el caminar con Dios siempre va a haber algo nuevo. Y siempre va a llegar a un punto donde nosotros creemos que ya estamos listos, pero Dios dice, bueno, tú crees que ya estás listo. Entonces ahora te lleva a otro nivel. Así que vamos a iniciar y vamos a ir a la palabra de Dios en Primera de Pedro. Y vamos a leer el capítulo 5 y el verso 10. Ya tenemos Primera de Pedro 5:10, amén. Ok, lo leemos y dice, aquí, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Vamos a leerlo todos juntos, ¿les parece? Ok, leámoslo todos juntos una vez más y dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y ¿qué les parece? Amén. Bueno, el tema de esta noche es un nuevo despertar. ¿Y por qué un nuevo despertar? No le voy a hablar de música, a pesar de que mi disco se llama Un Nuevo Despertar. Pero Un Nuevo Despertar tiene algo más profundo que canciones y de hecho ninguna canción se llama así. Entonces, ahora les voy a contar el por qué se llama así. ¿Para qué es un nuevo despertar? Usted se levanta, ¿verdad? Abre sus ojos y un nuevo día y gracias, Señor. Pero ¿qué es un nuevo despertar en Dios? ¿Cómo puedo reconocer que estoy teniendo un nuevo despertar o un nuevo comienzo en Él? Entonces, yo escribí algo, dice, donde hay vida hay crecimiento. Y el crecimiento tiene que ver con perder todo lo que no sirve en tu vida. Ese es el primer paso para poder crecer. Hoy les voy a dar, a ver cuántos puntos, 6 puntos acerca de cómo nosotros podemos entender que nosotros estamos llegando a nuestro nuevo despertar en Dios. Hace unos 4 años y medio, bueno, voy a empezar así. Toda la vida he estado y pertenecido a la iglesia. Cuando era pequeña, no vivía con mis papás, sino que vivía con mis abuelos y con una señora amiga de mis abuelos. Porque mi abuela pasaba ocupada, entonces venía ella y me dejaba ahí con la señora. Entonces la señora me decía, yo soy tu madrina. Entonces toda la vida, mi madrina, ¿verdad? Entonces pasé un proceso donde no conocí a mi papá hasta que tuve 6 años, por lo cual crecí con una falta de identidad y paternidad, ¿sí? Y ustedes saben, como es un discipulado, ¿verdad? La paternidad o el padre afirma la identidad. Cuando una persona crece sin su padre, crece con falta de identidad, al igual que cuando tú creces solo creyendo en Dios como tu Señor y no como Padre, no creces como alguien con identidad dentro de la iglesia. Amén. Entonces, cuando estaba pequeña, crecí y esta madrina bien amorosa siempre me pasaba diciendo, tu papá no te quiere. Tu papá se fue del país porque no quería que tú nacieras y por tu culpa tu mamá se fue.
a seguir a tu papá, así que por eso no están tus papás aquí. Y yo, ay, mi culpa, ¿verdad? Entonces crecí con esa semilla de cizaña en mi vida. Y durante mi niñez y mi adolescencia, porque se lo voy a ir resumiendo porque si no se nos hacen las 12 de la noche. Durante mi niñez y adolescencia sufrí un problema psicológico que se llamaba sadismo. Entonces, el sadismo es que te gusta el dolor de la otra persona y que disfrutas dañar a la otra persona y eso te crea placer. De cierta manera, yo tenía el deseo de sentirme llena a través de algo porque me hacía falta amor. Mis abuelos estaban ocupados y me daban amor y también no tanto amor. Mi mamá venía un mes sí, un mes no, se iba 6 meses, venía, pero realmente nunca tuve esa relación paternal que es tan importante en las niñas. Siempre sí o no que los que son papás, las niñas siempre son más apegadas al padre y los niños siempre a la mamá. Es porque cada quien se va identificando con lo que próximamente, por ejemplo, la mujer tiene que salir de la cobertura y entrar a la cobertura de su esposo. El hombre no, ¿verdad? El hombre es siempre la cabeza. Entonces es una historia diferente. Pero como yo soy señorita, entonces les cuento, pasé ese proceso y cuando tenía 13 años, bueno, mi papá vino y lo primero que le dije a mi papá, tú nunca vas a ser mi papá y yo te odio. Bien amorosa, ¿verdad? Mi papá lloraba mucho y mi papá, de hecho, Ricardo y Shelly se reían porque yo le contaba a Valentina, mira Valentina, yo tenía 150 Barbies, porque mi papá todo lo que yo pedía, todo me compraba. Y entonces yo tenía una prima que era hija única y hacíamos competencias, quién tiene más muñecas que la otra, ¿verdad? Entonces yo me aprovechaba de que mi papá quería que yo lo perdonara y lo hacía que me comprara todas las muñecas que yo quisiera. Entonces esa es otra historia. Pero yo no podía entender aún estando dentro de la iglesia porque mi abuela siempre me llevaba a la iglesia. Y ella me llevaba a una de esas iglesias donde eran apóstoles y profetas, ¿verdad? Que usaban el manto y todo. Entonces mi primer hit fue El amor de Dios es amarioso. Yo no podía decir maravilloso, yo cantaba amarioso. Así que el amor de Dios es amarioso. Esa fue la primera canción que yo me aprendí en mi vida. Entonces, cuando yo cumplo 18 años, casi 18, mi mamá nos sienta un día con mi papá. A todo esto yo perdoné, para que no se quede en la duda, perdoné a mi papá a los 15 años, hasta los 15, imagínense. Que Dios sanó mi corazón y empezó el proceso de transformación. Ahora, cuando yo cumplí 18, vienen mis papás y nos sientan y nos dicen, bueno, hijos, tu mamá tiene cáncer. Y va a pasar un proceso de quimioterapias, y va a pasar esto y lo otro, y vamos a tener que hacer esto, y vamos a tener limitaciones en estas áreas. Y nos dieron de elegir, ¿verdad? Las primeras quimioterapias estuvieron bien. A la segunda quimioterapia, mi mamá estaba en la casa y sale mi papá del cuarto y nos dice, hijo, su mamá falleció. Y yo solo me quedé viendo así, ¿cómo lo decís tan fresco? ¿Qué te pasa? Y mi cuarto antes estaba justo enfrente de la habitación de mis papás y solo recuerdo que me encerré en el cuarto e inicié esa batalla que creo que todos hemos tenido en ese momento. ¿Por qué a mí? ¿Sí o no? Cuando estamos pasando un proceso, todos nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué a mí? ¿O por qué me tocó esta carga tan pesada? Entonces yo vine y bien linda me fui a discutir con el papá de todo el universo y le dije, ¿por qué? ¿Qué querés de nosotros? Y le empecé a reclamar y a sacar, Dios, mis papás siempre te han servido, porque desde que mi papá llegó a El Salvador, él ya venía convertido, era pastor ordenado, pero yo nunca creí en su ministerio porque tenía una semilla de rencor en contra de él. Entonces yo empecé a decirle, si mi mamá te sirve y siempre van a la cárcel a predicar y así tú les das tu agradecimiento que ellos han hecho tanto por ti. Y ese día yo me discutí con Dios y ya no sabía si yo lloraba porque estaba enojada, ya no sabía si lloraba porque estaba triste, ya no sabía si lloraba porque estaba Dios ahí, porque estaba Dios ahí. Porque yo te quiero decir algo, Dios está ahí, siempre estuvo, siempre estará y siempre va a estar. Amén.
Entonces yo no sabía si lloraba porque tenía 1001 sentimientos y preguntas dentro de mí. Y en medio de todo, escucho lo siguiente. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Y Él sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Dios toca tu punto sensible. Él no va a tocar algo que te da igual que te toque. Porque entonces su proceso no funciona, porque te da igual. No es por ser cruel, pero si hubiera sido la otra señora de la calle que vive allá, que ni sé cómo se llama, y me hubieran venido a decir, mira, está enferma y se murió, ay, qué lástima, lo siento. ¿Sí o no? Que no hubiera sido lo mismo. Y Dios sabe cómo tratar con cada una de las personas. Entonces llegó a ese punto y estaba llorando, pero llorando, ya saben, moco tendido, el buen salvadoreño, porque no entendía todo lo que estaba pasando alrededor. Y Dios me dice, y ha sido una de las 2 veces que yo he escuchado audiblemente la voz de Dios: este es tu tiempo de regresar a tu propósito. Te voy a dar 2 opciones, así literal. O te quito algo que tú amas tanto, o tú decides seguir el camino que yo tracé para ti. Y si decides seguir el camino que yo tracé para ti, te daré una voz que traerá sanidad a las naciones. Y abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué creen que elegí? Dios no me dio mucha opción. ¿Sí o no? Porque Dios sabía que si Él hablaba a mi espíritu, yo iba a decir que estaba loca. Porque en medio de toda mi rebeldía yo a veces escuchaba voces, pero esas sí no que venían de Dios, para nada. Entonces Él sabía que si Él solo hablaba a mi espíritu, no iba a funcionar. Si hablaba a través de otra persona, no iba a escuchar, porque siempre venía alguien y me decía, así dice el Señor, que irás a las naciones. Y yo, sí, eso le dicen a todos los hijos del pastor, ¿verdad? Yo eso decía, sí, eso le dicen a todos. Esa es la típica palabra, ya no hay que inventar, decía yo. Entonces Dios se encargó de decírmelo de la manera más dolorosa, pero porque yo así lo decidí. Muchas veces nuestro dolor tiene que ver con nuestra decisión. Porque tú decides si escuchar a la voz de Dios desde el principio o si decides seguir ignorándola. Y a través de que yo vaya avanzando, tú te vas a dar cuenta que todo obra para bien, y literalmente vas a vivir esa palabra. Para los que aman a Dios, todo obra para bien. Entonces yo ese día hice el primer paso y le dije, Dios, ¿sabes qué? Perdóname por gritarte. Porque yo le gritaba de una manera como que le estuviera gritando aquí a la hermana. Y hermana, y mire por qué me quitó la falda, ¿verdad? Así, peleando. Así le gritaba enojada, con furia. ¿Y cuántas veces no hemos herido el corazón de papá nosotros? Porque no hemos confiado en su soberanía y simplemente hemos dejado que nuestro dolor nos gobierne. Porque cuando tú estás enfocado en tu dolor, pierdes de enfoque a Jesús y dejas de verlo. Entonces el primer paso que yo tuve para poder llegar y poder decir, Señor, verdaderamente tú eres bueno y yo confío en ti. Y el primer paso es el fruto del arrepentimiento. Arrepentirse no es aquí cuando el pastor Ricardo dice, pasen adelante y vamos a orar por usted. Y sí, Señor, amén, aleluya. En el carro, cállate, bicho pasmado, le dicen. ¿Verdad? Y seguimos igual, lloramos, caemos al piso, pero seguimos con la misma rebeldía, con la misma soberbia. Y ya Dios no gobierna, sino que el mismo Leviatán está dentro de nosotros y no podemos reconocer que lo que nosotros estamos haciendo verdaderamente está mal. Yo ese día le dije, Dios, perdóname, yo no quiero que te lleves a mi mamá. Y en medio de mi desesperación decidí tomar la opción de Dios, cuando no sabía que con lo que me iba a topar iba a ser muchísimo peor. Porque muchas veces yo creo que aquí no te esas casas, pero hay unas casas donde te dicen, no, acepta a Cristo, ya salvo, por siempre salvo, y eso es todo.
La salvación es gratis, ser discípulo cuesta un precio y es bien caro. Y es por eso que Jesús lo primero que hizo, ¿qué fue? Quien quiera seguirme, deje su mujer, sus hijos, sus casas y sígame. Algunos veían bonito seguir a Jesús, pero no, yo no dejo a mi mujer. No está listo para ser discípulo. Tú estarás listo cuando estés decidido a dejarlo todo. Sus discípulos lo dejaron todo, su mujer, sus hijos. Y les dijo, y no traigan más de 2 túnicas. ¿Sí o no? Imagínense, en estos tiempos dorados, que le digan a una hermana, no traigan más de una blusa. Uy, ¿yo por qué? Si la sudada, que no sé qué, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que hizo Jesús. Y un fruto de arrepentimiento no solo es pedir perdón, sino que se vea redención en tu vida. Yo ese día salí y cuando salgo del cuarto, en ese lapso como de 4 horas que estuve llorando, pero yo lloraba, madre, porque según yo, mi mamá estaba muerta. Y salgo, mi papá me dice, hija, tu mamá volvió solo pasó, se fue 15 minutos, pero ya la lograron estabilizar. Yo, gracias Señor, perdóname. Ese mismo día, lo primero que yo hice fue que le dije a mis papás, perdóname. Dije a mi papá, perdóname porque te había pedido perdón, pero te seguía mintiendo y seguía siendo rebelde contra ti. Porque no miraba y no separaba el hombre de Dios con tu humanidad. Porque para los hijos de pastores eso es tan difícil. Ver a nuestro papá y ver al pastor que es. Separar la humanidad del hombre de Dios. Es un hombre natural, ¿sí o no? Entonces ese día le pedí perdón a Dios y ahí inició mi proceso de cambio en Dios. Luego de un tiempo mis papás vinieron y nos dijeron, bueno, nosotros somos 3 hermanos de sangre y un hermano ni de papá ni de mamá, solo es nuestro hermano. Entonces nos dijeron, bueno, él tiene que seguir estudiando porque es el mayor. Y yo, pero no es justo. Tu hermano tiene que seguir estudiando porque igual ya va más avanzado que tú. A ti lo siento mucho, no te podemos pagar la universidad y a tu hermano menor tiene que seguir en el colegio, no puede parar. Así que mañana te vas para Guate y te vas a ir a vivir con los apóstoles tal y allá vas a estar mientras nosotros podemos ver qué hacemos. En pocas palabras, mi papá, no te puedo mantener, te vate el país. Y así como yo no quiero. Yo lloraba y hice berrinche porque ese era mi Isaac en ese momento. Yo no quería dejar la universidad. Entonces pasé ese otro proceso, Dios me lleva a otro país y me abre y me empieza a procesar ministerialmente. Y yo en mi vida había hablado en público, en mi vida había cantado mucho menos, nunca, porque siempre fui una persona introvertida por el tipo de personalidad que yo tuve y los traumas que yo tuve. Yo intenté matar 3 veces a mi hermano mayor con arma blanca, o sea, cuchillos, tijeras, y nunca lo pude hacer. Dios sabe por qué. Me hería a mí misma, me cortaba porque yo sentía en eso que estaba plena. Imagínense una niña de 9 años tratando de matar a su hermano mayor de 12. Que yo parecía la niña del aro. Si solo me faltaba ser delgadita porque siempre fui así como bien rellenita. Solo eso me faltaba, pero yo daba más miedo que esa mujer. A lo que yo quiero llegar es que cuando nosotros decidimos ser un fruto de arrepentimiento se va a notar. Y es como el mal aliento, ¿sí o no? Cuando uno empieza a cambiar. Al principio todos así como lo ignoran, vea, me apesta la boca, por allá, vea, de lejitos. Ya de ahí alguien viene y te dice, mira, necesitas un dulce, o mira, que compré unos chicles nuevos, ¿no quieres probarlo? Así disimuladamente, ¿sí o no? Eso es el cambio. Al inicio todo lo notan menos tú. Y tú así como, uy, hoy nadie me quiso saludar, pero que no te lavaste la boca antes de venir, ¿sí o no? Entonces, al inicio todos van a empezar a notar que tú estás cambiando menos tú. Y eso empezó a pasar en mi vida. Estuve allá y yo lloraba así como, Señor, yo no quiero estar aquí. ¿A qué me has traído? Sobre todo porque la línea, por así decirlo, doctrinal de mi papá y sus pastores eran un poquito cuadrados. Ahí era vestido, medias y flats. Nadie enseña los dedos porque hasta eso podía hacer caer a un hermano. Entonces vestido, flats, dedos cerrados,
cero maquillaje y si vas a usar aritos, chiquito, ¿verdad? Entonces ahí a llegar a una casa apostólica, los encuentros y que no sé qué, yo, todo esto es del diablo, yo reprendía, según yo la gran santa, ¿verdad? Yo reprendiendo, yo había llegado la misma, no sé, María ahí a caminar en medio de la iglesia de pecadores, decía yo, pues. Y un día me dice el hijo del apóstol y me dice, ¿sabes qué, Bianca? Dios te dio una promesa y es tiempo de activarla. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? Pero ¿cuántas de sus promesas están activadas? Ay, hermana Bianca, Dios me prometió que me va a dar un carro, amén, aleluya. Y se queda en el sillón ahí. Hermano, ¿puede manejar? No, pero como Dios me lo prometió, ya va a llegar mi carro. Hermano, ya está trabajando para tener el carro. No, pero Dios me lo prometió y que quiere que lluvia de carros hay acaso. Es que la fe no es magia. La fe sin obras es muerta. Ok, Dios le prometió un carro, aprenda a manejar, porque si no, ¿y cómo le va a dar el carro al Señor? El Señor es un Dios de orden, ¿sí o no? Tiene que andar legal, tiene que trabajar para que esa promesa se cumpla. Entonces me dijo, necesitas activar tu promesa porque te acomodaste en tu promesa. Y yo, Señor, pero yo jamás en la vida he cantado y hablado en público. Y una vez me dice la pastora, hoy vas a abrir el culto. Y yo, no, gracias, le dije. Porque era una iglesia como de 1000 personas y yo así como me pasó ahí. Hola hermanos, Dios le bendiga, bienvenidos, adiós. Y así, porque me dio tanta vergüenza hablar en frente de todos. Y ahí inició Dios a procesar mi carácter y a empezar a ser más dependiente de Él. Porque estar en una casa que no es tu casa, con papás que no son tus papás, y cuando no has hecho nada, ni lavado tu ropa, ni no sé qué, y todo lo que tenés que hacer tú, de repente te encontrás encerrado en un circulito, ¿sí o no? Entonces, yo no quería, pero yo aprendí, que es el segundo punto, que mi opinión no interesa. Porque la última palabra la tiene Dios. Lo que tú pienses al final no va a importar cuando Dios quiera hacer algo maravilloso en tu vida. Porque yo siempre me vi de menos a mí y la gente no me veía de menos y yo me veía de menos. Yo decía, yo no voy a poder, yo nunca voy a poder ser lo que Dios me dijo. Dios, gracias por sanar a mi mamá y estar haciéndonos pasar ese proceso, pero yo no lo quiero. No lo quería, me daba vergüenza. Durante todo el colegio mis amigos se enteraron que mi papá era pastor como en primer año de bachillerato. Imagínense, yo me gradué a los 16, tengo 23. Estoy joven todavía. Entonces, imagínense eso, tu opinión no interesa. Así que dígale al que está a su lado, tu opinión no interesa. Pero con mucho cariño y amor, ¿verdad? No le voy a decir, ¿sabes qué? Lo que vos digas no importa. No, ¿verdad? Tu opinión no interesa. Te amo, dígale. Entonces, tenemos que cambiar lo que nos encanta y no lo que detestamos. Porque si tú cambias lo que detestas, es fácil, ¿sí o no? Si a alguien no le gusta el olor de un perfume, va rápido y se compra otro y listo. Pero que te diga, mira, ¿sabes qué? Dame esto que tanto te encanta, regálamelo. No, porque te lo voy a regalar si a mí me gusta, ¿sí o no? Si a usted y yo, hermana, vengo y le digo, mire, hermana, deme su cartera. No, ¿y por qué? Si a mí me encanta mi cartera, ¿por qué esa la tengo que regalar? Pero si fuera una cartera toda rota y zapatos rotos, rapidito, vean, ni le tienen que decir que lo tiene que cambiar porque usted mismo sale corriendo a comprar otra. Y así es Dios. Dios va a cambiar lo que más te encanta. ¿Y sabe por qué? Porque si el pecado no fuera bueno y no diera placer, nadie pagara por pecar. ¿Sí o no? Del otro lado del reino de las tinieblas, como le quiera decir, vemos gente financiándolo. Porque les encanta pecar. Y vemos gente que está dispuesta a morir por su reino. Imagínense esa gente. A mí me secuestraron en el 2010. Y la gente que me secuestró les decía, matalo, matalo, le decía. Y mi papá le decía, no, no mates, porque Dios que no sé qué. Y yo, papá, cállate, le decía yo, porque yo en ese entonces no estaba transformada. Cállate, no van a matar. Y yo así, no, es que con los hijos de Dios nadie se mete. A mí no me importa, le decía el hombre, si me matan o no, de todos modos, que no sé qué. Imagínense, a ellos no les importa morir.
Pero de nuestro reino vemos gente que no está dispuesta a financiar su reino y por eso no avanza. Vemos gente que no está dispuesta a morir por su reino. Vemos gente que no está dispuesta a darlo todo por su reino, a creer con tantas fuerzas que verdaderamente se note que estamos presentes. Pero del otro reino escuchamos noticias, son protagonistas de nuestras televisiones, son protagonistas de los programas de televisión, pero de este lado del reino nadie se atreve a hacer nada porque les da vergüenza y su opinión interesa más que la opinión de Dios. Entonces, ¿cuándo la iglesia va a avanzar? Porque una de las religiones más grandes son los musulmanes, porque tienen una cultura de adoración y en este tiempo estamos en guerra de adoración. Quien adora más se gana. Caín y Abel fue la primera guerra de adoración. Los musulmanes 5 veces adoran a su Dios. Pero usted 5 minutos no le puede dedicar porque tengo mucho que hacer. De verdad tiene mucho que hacer. Y Dios cree que no tiene nada que hacer y que está ahí como, sí soy Dios. Dios está haciendo que en este momento tu cuerpo y cada célula de tu cuerpo le esté mandando a tu cerebro la orden de que respire, sin siquiera tú ordenarle a los pulmones respirar, porque si no me voy a morir. Eso lo está haciendo Dios. Eso está activado en ti por causa de Dios. Pero como estamos acostumbrados a ver todo tan cotidiano, entonces no nos maravillamos de Dios. Y si tú te dejas de maravillar de Dios, dejaste de adorar a Dios. Y entonces nos esfrancamos en nuestra propia opinión y encerramos la adoración un tiempo con música. Eso es música. Es un canal que nos conecta con Dios. Adoración va más allá que eso. Tu vida puede ser una alabanza a Dios. Tu vida puede ser exaltación a Dios porque tú lo honras y lo representas con honor. Eso es una alabanza. Todo lo que exalta a Dios. Tú puedes ser la mejor alabanza que Cristo tenga en este país cuando decidas decir mi opinión no importa, sino importa lo que Dios está diciendo. Amén. Entonces el cuarto punto es: la verdad debe de salir a la luz. Dice: si confesares vuestros pecados. Yo tenía tanto culto en mi corazón durante tanto tiempo que hasta el día que yo decidí de venir y decirle: mira papá, ¿sabes qué? Yo te mentí en esto y esto. Y a mi papá le dolió tanto que me dejó de hablar un mes. Así, literal. Yo ahí le decía: mezclaste tu humanidad, le decía yo. Y fue tan difícil. Pero la verdad debe de salir a la luz para empezar a iniciar a dar un fruto de arrepentimiento, ¿sí o no? Uno de los procesos cuando van a hacer el aceite de oliva es que primero obviamente siembran, ¿verdad? La semilla, crece el árbol, sale el fruto, pero me encanta la siguiente parte: el fruto es arrancado. Y en esa etapa estaba yo. Mi fruto estaba siendo arrancado. Porque yo empecé en Guatemala y me decía, esta persona me decía: mira, vamos a ir a cantar a tal lugar. Y yo: vamos pues. Y ya empezaba yo a hacerle coros a él, ¿verdad? Y yo así movía, a veces lip sync, no cantaba nada, solo movía los labios y le hacía. Porque me daba tanta vergüenza que me escucharan que yo. Y cuando me volteaba a ver, aleluya, saber qué onda, estaba cantando así. Entonces, yo no quería porque me daba vergüenza yo misma. Y gracias a eso yo conocí muchas personas allá y tuve la oportunidad de trabajar en Enlace, y ahí fue donde Dios me ayudó con las palabras. Que una vez la pastora me dice, ella era host del programa, me dice: ya hablé con el productor y tú vas a ser la co-host. Entonces a partir de mañana te levantás a las 6 de la mañana y nos vamos al programa. Y yo: pero yo nunca he hablado en público. Y yo ese día lloré toda la noche, y ahí sí: Señor, por favor, ayúdame que no tartamudee, porque por Dios, imagínese usted hablar en la tele, si apenas y podía hablarle a los pastores: pastor, mire, quiero ir al baño. Y ya estaba así yo: Bianca, vas a decir una palabra. Y yo así: amén, hermana, Dios le bendiga. Sí. Y no temblaba por el Espíritu Santo, temblaba de los nervios así.
Si es que me ponía más blanca de lo que ya soy. Entonces, cuando yo decidí sacar y confesar mis pecados ocultos, Dios empezó y siguió activando en mí esa promesa. Y luego de un tiempo mis papás me dijeron, Bianca, es tiempo de que regreses a El Salvador, y ahí ya no quería yo. No, gracias. No, thank you. Aquí me quedo. No, te tenés que regresar, no estás en edad. Y yo, pero vos me mandaste. Y ahí empezó otra vez. Ya ahora ya no me quería venir porque, por favor, yo salía en enlace. ¿Quién no va a querer salir ahí? Y además me pagaban por hacer algo que a mí me gustaba. Y estaba en una iglesia grande, ya me había acostumbrado a la doctrina y bueno, etc. Regreso a El Salvador y empezó un proceso donde mis papás habían perdido todo. Llegamos de tener arriba de $5,000 a la semana a tener $10 a la semana. Llegamos de tener 6 carros a tener ni un carro, de tener 5 casas a tener una casa, así. Tuvieron que vender todo y nos quedamos sin nada. Y nos dice mi papá, bueno, hoy van a tener que acomodarse a esto. Y mi hermano y yo, pero ¿y por qué? Que no sé qué. Rebelde como siempre, no dejaba que Dios me gobernara del todo. Yo decía que entendía mi propósito, pero no entraba en él. Yo sabía que mi propósito estaba, pero yo no entraba. Y tenía el impulso y estaba como, digamos, esta gradita, ¿verdad? Que está así como cambio de color. Yo estaba literalmente en la línea. Pero no entraba porque yo decía, no, ¿y cómo? ¿Y cómo, verdad? No voy a poder. Y no creía en mí. Cree en lo que Dios ha depositado en ti. Cree en su promesa y afírmate. Dice, el mismo Dios que te llamó, Él te va a afirmar, fortalecer. Y hay otro verso en 2 de Pedro que me encanta, 2 de Pedro 1:10, ahí más abajo dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Dice, firme vuestra vocación y elección. Dios te da a elegir cuál va a ser tu vocación. Y en eso tienes que perfeccionarte. Y hay una frase que hasta a la hermana le encantó cuando se la dije, mi papá siempre me lo decía, Bianca, cuando la preparación y la oportunidad se juntan, viene el éxito, prepárate. Dios me dio una promesa a mí, que Él me iba a dar una voz, que iba a traer a la sanidad y según yo iban a bajar los ángeles, vea. Así que ya yo era todo un ángel cantando, ¿no? Mi papá me metió a clases de canto porque un día me dijo, mira hija, no puedes cantar, cantás horrible, me dijo. Y yo, gracias papá, ese es mi papá el que me anima, gracias. No es que es la verdad. A mí me apagaban el micrófono cuando yo estaba cantando en el coro de la iglesia y me decían, te dejamos cantar porque sos la hija del pastor, pero cantás horrible. Y yo lloraba en los ensayos y le decía a mi papá, mira, sentalos porque están ofendiendo a tu hija. Así, pues sí, me estaba ofendiendo, pero era la verdad, yo no cantaba ni daba ni una. Entonces mi papá bien lindo, vea, hija, cantás horrible, prepárate porque cuando llegue tu oportunidad vas a estar lista. Yo te digo, cuando llegue tu oportunidad tú vas a estar listo por cuanto te has preparado y afirmado en él. Entonces inicié a prepararme y empecé a una escuela. Y yo súper animada el primer día de clases y vaya, cante. Y cuando canto el profe se me queda viendo. Bueno, así. Bueno, solo eso dijo. Y todos con unas voces así, angelicales. Y yo ese día le dije a mi papá, yo no vuelvo a llegar a ese lugar. Yo no puedo, le dije. Ya ves que te dije. Y yo según yo me hacía Mariah Carey, cristiana, ¿verdad? Y nada que ver. Entonces empecé otro proceso de aprendizaje y me cansé en medio de ese aprendizaje porque me acomplejaron, porque creí las palabras que los demás me decían. El director de esa academia siempre me decía, uy, tú le das vergüenza a Dios con tu voz. ¿Así? Imagínense. ¿A cuántos muchas veces dentro de la iglesia no te han herido, no te han lastimado, te han dicho una palabra que hacen que tú retrocedas todo lo que has avanzado? Y empezaron a complejarme. Yo empecé a decir, bueno, voy a ir a la clase, pero yo sé que nunca voy a hacer, aprender porque yo de verdad no puedo. Y empecé a creer y a sembrar eso en mi mente. Y un día me frustré tanto porque me dijo, mira, te voy a dar un solo. Y yo, aleluya.
ya puedo. Sí, dura 15 segundos, me dijo. Y para esos 15 segundos tenés que venir toda la semana a ensayar 2 horas. Y yo, bien, voy a venir. Iba toda la semana a ensayar 5 horas, no 2. Yo daba la mía extra porque yo lo quería hacer bien. Tenía la ganas de demostrarle a él que yo podía. Ya no lo hacía por mí, sino que ya va a ver que yo puedo, decía. Y cuando llega el día del evento, a pasar iba y me detiene y me dice, no estás lista. Y no me dejó cantar. Había pasado toda la semana ensayando literalmente 5 horas, hasta me quedaba a dormir en la academia. Para que me dijera el día del evento, no estás lista, hija linda. Pasa, Carlita. Así. Prendida en llanto, toda mi familia a sacar la cámara y de repente, ¿qué le pasó a Bianca? Y ay, mamá al baño, ¿y qué te pasó? Y que mira, y le empecé a contar. Y papá se enojaron, que no sé qué, y cómo le hacen eso a la niña. Y yo no entendía que Dios estaba afirmando mi carácter y quería ver si lo hacía porque yo quería protagonizar o si porque verdaderamente creía en su promesa que algún día iba a llegar y que eso simplemente era afirmarme en lo que yo estaba haciendo, en lo que yo elegí, en mi vocación. Entonces después de eso tuve que seguir porque tenía que terminar la carrera. Pero hay algo que Jesús me enseñó. Cuando Jesús iba a ser arrestado, Él se alejó de sus discípulos y se fue a orar y oró y le dijo, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. En pocas palabras, salvadoreño, Señor, ya no aguanto más esto. Ya no puedo más con eso. Yo llegué esa noche y le dije a Dios, papá, yo ya no puedo más, ya no quiero más. ¿Sabes qué? Tú me lo prometiste, pero ya no estoy dispuesto a pagar el precio porque duele. ¿Sí o no que duele? Viviendo tantas cosas en mi casa y todavía que me humilla un hombre que a saber quién es. Yo enojada. Pero Jesús me enseñó eso. Pero no se haga mi voluntad. Y dice el verso que viene después, y bajó un ángel del cielo a darle fortaleza. Cuando tú estás haciendo lo correcto y caminando hacia tu propósito en el camino correcto, pero ya no aguantas más el dolor, lo único que necesitas es fuerza, que descienda algo del cielo y que te dé fuerza, porque cuando tú estás caminando por tu propósito, Dios te dará la fuerza y enviará la fuerza directamente del cielo, porque no dice su palabra y se levantó un discípulo y le dio un abrazo, no, dice bajó un ángel del cielo para darle fortaleza. Cuando tú ya no aguantas más, pero estás haciendo lo correcto, lo único que necesitas es fortaleza. Y eso te llevará a caminar hacia un nuevo despertar. Y el nuevo despertar inicia contigo, no inicia con los demás. Por tanto tiempo mi frustración en la iglesia fue que nadie me trataba como yo quería que me trataban. Mi frustración fue que un hombre me dijo, tú no podés, y yo le creí más a ese hombre que a Dios. Muchas veces la frustración llega porque estás escuchando voces ajenas a la voz de Dios y a la voz del Espíritu Santo. Un nuevo despertar inicia contigo. Porque el cambio viene de adentro hacia afuera. Hay un verso de la Biblia que no recuerdo en este momento la cita, donde dice que lo que está dentro del hombre es lo que contamina su boca, o sea, su corazón. Usted no me puede decir, ay, mijo, ¿y por qué decís malas palabras? Ay, no, mamá, es que yo las digo porque mi amigo las dice. No, tú las decís porque tú querés. No las decís por otra cosa. Tú fumas porque tú decidiste fumar. Tú fornicás porque tú decidiste fornicar. Tú mentís porque tú decidís mentir. El pecado no es algo momentáneo, es algo que se planea. ¿Sí o no? Que usted no dice, ay, voy a fornicar con aquella, pero ahorita me lo voy a inventar. No, usted planea cómo invitarla, a dónde la va a llevar, qué va a hacer y cómo le va a mentir a sus papás si sos joven. ¿Sí o no? El cambio inicia de adentro hacia afuera. El día que tú inicies a tomar la esencia de Cristo verdaderamente, entonces empezará a suceder ese nuevo despertar en tu vida.
Y el día de mi graduación, cuando yo estudié de canto, ahí está, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Imagínense qué duro. Así está en la palabra, ¿eh? Yo solo parafraseé por ahí. Pero el día que yo me gradué de la escuela de canto, Dios honró mi fe, porque yo tuve fe para aprender. Y ese día era un día que yo me despedía porque iba a viajar por primera vez, a cantar por primera vez sola en mi vida. Y ese día me iba y el pastor era un apóstol, por cierto. El apóstol viene y dice: quiero felicitar a mi alumna que se va a las naciones a cantar. Y yo que no creía en mí, pues decidite. Y oró por mí, y lloró, y me amó, y después me odió porque me fui de la academia. Pero ese día iba yo viajando y quise llevar a mis abuelos porque mis abuelos han sido parte importante de mi vida. Iba con mi papá y mis abuelos y yo estaba lista para ir a cantar a una iglesia de 5,000 personas en Almolonga. Ya estaba lista yo, así como voy a ir con el apóstol más importante de Guatemala, decía yo. Me temblaba la vida, pero yo ya estaba psicológicamente preparada porque jamás había cantado sola. Y llego y nos meten a un cuartito y me dicen: mira, tú le vas a abrir el concierto a Los Mieles, ¿vea? Y le abrí a Los Mielitos, a Los Mieles San Marcos. Y yo así como, oh my God, qué pena. Y yo decía: yo apenas acabo de graduarme de canto. Y yo ni creía que yo estaba temblando, y más que ahí hacía un frío horrible y era de noche. Y cuando llego yo a la iglesia, ¿y por qué no hay nadie? No, es que el evento va a ser allá enfrente del parque, me dice una hermana. Y yo: Señor Padre, bueno, está bien. Llego y habían 20,000 personas. Yo me paro en aquella plataforma y empiezo: adiós, ve. Y ahí estaba mi papá parado cabal en una graja así. Y papá me dice: no te bajes, porque yo ya me bajaba de los nervios. No te bajes, anda y haz lo que Dios te mandó a hacer. Yo me acuerdo que llegué y cerré mis ojos y levanté mis manos y le dije al Espíritu Santo, así en el micrófono: Espíritu Santo, haz como tú quieras. Y yo iba a cantar con pistas y empecé a cantar: Espíritu de Dios, llena mi vida. Y empecé a cantar esa canción y en medio del coro solo siento que la plataforma se movió y abro mis ojos porque yo ni los quería abrir, los tenía así, lo más cerrado que yo pudiera para no ver a nadie. Y sentí que la plataforma se movió y es que la gente se había venido para adelante. Y cuando yo abro los ojos, la gente se empezó a ir para atrás. En Almolonga el mover del Espíritu Santo es muy fuerte y la gente es muy receptiva a él. Y se fue para atrás y yo me asusté y volteé a ver a mi papá. Y mi papá me dijo así como: seguí. Y yo me quebranté, ya no pude seguir. Y solo empecé a dar una palabra que ya ni me acuerdo porque fue Dios hablando. Y la gente empezó a ser ministrada y bautizada del Espíritu Santo. Y esa fue la segunda vez que Él me habló. Y me dijo al oído: esto no es nada de lo que tú verás en tu ministerio, porque yo conectaré a las personas con tu corazón por cuanto has sido herida. Yo te voy a restaurar y te voy a sanar para sanar a otros, no solo físicamente, sino en su corazón. Y cuando sentí, estaban Los Mieles ahí tocando y yo: Señor Padre, ¿qué hacen aquí? Ya me voy, ya van ellos. Y me dijeron: no, dale, seguí, me dijo Josué, nosotros te vamos a seguir a vos. Y yo: oh my God. Y seguimos adorando un momento y me bajé y empecé a llorar y le decía al Señor: Señor, no puedo creer lo que tú estás haciendo. Y ese día yo decidí morir a lo que yo era antes. Y le dije: Señor, yo voy a morir por ti esta noche. Dios tuvo que llevarme un proceso tan doloroso y tuve que morir a muchas cosas que yo tenía dentro y prejuicios por lo mismo. Cristo tuvo que terminar con su vida para darte la vida a ti y luego el resucitar. Muchas veces tú vas a tener que morir, pero te tengo una buena noticia: tú vas a resucitar también en Él. Tus sueños van a resucitar en Él,
Porque aunque nadie más esté creyendo, y si nadie más se ha dicho yo creo en ti, yo sí te voy a decir yo creo en ti. Yo creo en lo que Dios depositó en ti, en lo que Dios te dio a ti, porque tú eres su hijo. Y mientras haya vida, hay esperanza. Un nuevo despertar inicia contigo. Y desde ese año Dios me empezó a sorprender, y en el 2015 hice una gira en todo Centroamérica y Suramérica. Y yo ni siquiera tenía un disco, ni una canción grabada. Yo siempre le decía a Dios, digo, ¿por qué estoy acá si yo ni siquiera tengo nada? Y la gente, hermana, ¿y tienen disco? No, yo no tengo nada. Yo solo vine porque me invitaron. Yo no presentaba nada mío, porque no tenía nada que dar. Nada que dar en el sentido musical, ¿verdad? Cantaba. Y Dios me empezó a hablar, Bianca, yo te voy a sorprender. Y siempre que alguien me daba la palabra, yo te voy a sorprender. Y llegó alguien, es tiempo que tú plasmes todo lo que yo te doy en una producción musical. Y ahí le dije yo, Señor, no gracias, no tengo pístole, así que no gracias. Porque no era eso, hermano, es que me moría el pánico grabar. Y le hablo a Tito, que ustedes lo conocen, y me da el presupuesto. Y yo, Señor, ni una canción voy a poder grabar. ¿Y sabe qué? Tito me dijo, Bianca, obra en fe, me dijo. Y yo, bueno, pero mi fe tiene $70 ahorita. Empecemos con eso, me dijo. Y le di los $70. Y él tan lindo me dio una de sus canciones. Y en febrero del año pasado la teníamos lista. Solo nos faltaba mandarla a mezclar y masterizar, porque yo quería mezclar y masterizar afuera. Y no tenía dinero. Y vino alguien, amigo de mis papás, me dijo, ¿sabes qué, Bianca? Yo empecé a trabajar hace 40 años para ti. Y dice Dios que yo voy a patrocinarte durante 10 años o hasta que tu ministerio se pueda financiar solo. Así que yo voy a financiar la producción que querás, con los productores que querás, donde tú querás y lo que sea que cueste. Y en media hora Dios me regaló $20,000 para hacer lo que yo quisiera. Y el hombre jamás me había escuchado cantar, mucho menos ministrar. Y me dice, Bianca, ¿y cuándo vas a cantar? Porque yo nunca te he escuchado. Yo solo acabo de escuchar la voz de Dios. Y yo, es que fíjese que la otra semana voy para Colombia. Ah, ¿de verdad? Sí, pues voy a Colombia con vos. Y yo, vamos pues. Y yo le digo, pero yo solo tengo boleto de un día para el evento y ya me regreso. No, pero yo quiero llevar a tu papá y quiero llevar a Tito y a su esposa y a no sé qué. Fuimos mi papá, Tito, su esposa, y David Turcios, el productor de multimedia, y fui yo, y nos quedamos una semana en Colombia, no 2 días. Él financió todo. Y él me fue a escuchar que canté en el evento 2 canciones, porque ese es mi trabajo con esa, es una academia de danza. Abrí sus exposiciones y canto 3 canciones en los países que voy, pero es bonito porque la gente me conoce. Entonces, ese punto y aparte. Entonces, a lo que yo quiero ir es que Dios se va a encargar de darte la provisión por cuanto tú le has creído. Pero el día que tú dejaste de creerle a Dios, entonces ese fue el día que tu promesa se detuvo también contigo. Porque ¿cuántos no hemos tenido miedo de seguir adelante? Y bien, grabé y saqué y todo lo que se imaginan lo hice. Y como ya tengo que ir terminando, ¿me ayudas? El año pasado yo estaba, según yo, plena. Y Dios me está usando y amén, cumpliendo sus promesas. Y viene Dios y dice, ok, sentís que estás plena, está bien. Ahora vamos a probar qué tan firme estás. Y mi mamá se enfermó de nuevo. Y esa vez los médicos dijeron, ya no hay cura. Mi mamá está desahuciada desde diciembre del año pasado. Tiene metástasis sistemática y tiene cáncer en todo su cuerpo. Tiene 3 meses de estar en el hospital. Y hay algo que me impacta porque Dios es un Dios de milagros en medio del desierto. En medio de tu desierto, Dios va a hacer cosas maravillosas contigo. Y si tú no tenías fuerzas, yo te digo hoy, tú puedes hacerlo y tendrás las fuerzas que Cristo te va a dar. Cuando los doctores me dijeron eso, no estaba mi papá. Y yo vi a mi mamá muy enferma.
Y era un 12 de diciembre y yo entré a su habitación y la vi acostada en su cuarto, blanca. Ya no había ido a trabajar. Y ahorita, mamá, ¿qué te pasó? Así como queriendo despertar, y mi mamá solo abrió los ojos y ya no me dijo nada. Y yo, ¿qué hago? No está mi papá, no está mi hermano, ¿qué hago? Se murió mi mamá ahí. Y entró mi corazón en tanta aflicción. ¿Cuántas veces tu corazón no ha entrado en aflicción porque has visto que tu sueño se murió? Porque has visto que tus finanzas se detuvieron. Porque has visto que la promesa de Dios se estaba cumpliendo, pero de repente sucedió algo que parece malo, pero en realidad es bueno. Y ese día llamé a un taxi, lo que podía hacer. Y le digo, mire taxi, don Alberto, venga. Y el taxista se tuvo que bajar a ayudarme a chinear a mi mamá porque ya no se podía levantar. Y el doctor cuando la ve me dice, Bianca, voy a hacer lo posible, pero no creo que tu mamá viva. Y ahí inició el proceso. Yo me encerré en un cuarto y le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo una vez escribí una canción que no iba a dejar de adorarte, porque tú ibas a hacer un milagro en mi vida. Y no importa si hay vida o si hay muerte, Él es soberano sobre todas las cosas. ¿Por qué tú dejaste de adorar a Dios y de creer a Dios solo porque te tocó algo que tú amabas, cuando lo que debes amar más es a Él? Entonces yo ese día decidí despojarme de mi humanidad y salí y le dije a mi mamá, tú vas a estar bien. Y lograron estabilizarla, pero ella está enferma. Y este año Dios me dijo, ¿sabes qué, Bianca? Porque yo le hice la pregunta a Dios, Dios, ¿tú vas a sanar a mi mamá? Y Dios me dijo, no, yo no voy a sanar a tu mamá. Y al día siguiente llega un profeta que no lo conocíamos, llegó con un amigo mío de Guatemala y me dice Dios que Él no va a mover tu montaña, pero que va a darte las fuerzas para subir la montaña y pasar al otro lado. Y dice Dios que el 2 de diciembre no estabas lista en tu corazón para desprenderte, pero que durante estos meses Él te prepara y te lleva a otro nivel, porque tú serás testimonio de que no importa en cuál desierto estás, yo igual te voy a adorar, le has dicho al Señor. Y me impactó tanto y me prendí en llanto. ¿Sí o no que a usted le dolería que le diga, mira, ¿sabes qué? Tu mamá no se va a sanar. ¿Sabes qué? Vas a perder tu casa. Amén. Y la perdimos, por cierto, hace 3 semanas, hace 4. Yo iba de viaje y papá me dice, adiós hija, perdimos la casa. Y yo, ¿cómo? Y cuando regresé acomodando las cosas en el negocio de mis papás, porque ya es lo único que nos queda. Pero hay algo para que suceda un despertar a tu vida. Dios me ha sorprendido y me ha ahorrado en este tiempo más que en otro tiempo, porque he decidido amarlo más todavía y decirle, sí, todavía creo en ti. Y decirle, sí, todavía sé que tú vas a hacer algo poderoso, aunque yo no lo esté viendo de esa manera, yo sí creo que tú lo vas a hacer. Y mi mamá ni siquiera se podía levantar de la cama. Y un día antes de viajar yo le había hecho la oración a Dios, Dios, yo quiero aunque sea sentar a mi mamá en una silla de ruedas y darle una vuelta en el hospital. Y yo llego a despedirme de mi mamá antes de mi viaje y me dice, Bianca, mira, te hice esto. Y yo, ¿cómo que me hiciste esto? Había recuperado la movilidad de sus manos. Y cuando yo abro, era una carta que ella me había escrito y me había cortado papel así rosado fluorescente. Y ella había pedido a un enfermero que le tomara una foto, y en la foto estaba sentada en una silla de ruedas comiéndose un churro, que le encantan los churros. Y ella me dijo, hija, puedes sentarme y vamos a platicar allá, me dice, al jardincito. Y Dios concedió el anhelo de mi corazón. Te quiero decir algo, no eres demasiado viejo para que Dios cumpla tus sueños, ni demasiado joven como para no darte autoridad sobre algo. Porque muchas veces hemos sido menospreciados. Yo fui golpeada en mi corazón, y no solo eso, de repente mi padre espiritual con quien yo me apoyaba, así David lo conoció, éramos así como era mi papá 2, decide desaparecer de la faz de la tierra y me abandona. No solo tenía a mi mamá muriéndose ahí, no tenía casa,
estábamos perdiendo todo y hasta perdí a mi papá espiritual. ¿Qué tal? Imagínense. Y ese día yo le dije a Dios, ¿sabes qué? Me duele. Le dije, yo soy tu hija y me duele. Y yo siento muy fuerte en mi espíritu cómo Dios va a sanar la herida de sus corazones y va a resucitar sueños que estaban muertos esta noche. Y mientras yo estoy hablando, yo estoy escuchando una piedra removerse de este lugar. Hay espíritus que le están diciendo, Dios, yo era esa persona que dijo, ya no puedo más, ya no tengo fuerzas. Y yo empecé a escuchar que una piedra se remueve. Literalmente, Ricardo, una piedra se está moviendo acá. Yo quiero que te pongas de pie un momento, porque te voy a profetizar y te voy a declarar algo, y quiero que tú lo creas con todo tu corazón. El nuevo despertar inicia contigo. Tu cambio va a ser que traer cambios a toda tu atmósfera. Mi vida cambió y la vida de mi familia cambió, porque yo empecé a infectar la atmósfera de algo glorioso. Porque yo le dije a Dios, no importa, mi familia se deprimió cuando le dijeron, incluso mi papá siendo pastor se deprimió cuando le dijeron, ¿sabes qué? Tu esposa se va a morir y no puedes hacer nada, le dijo el doctor. Porque era bien matón el doctor que nos tocó. Así, no puedes hacer nada, le dijo. No, pero vamos a pagar privado. No importa, tu esposa se va a morir. Así le dijo. Una semana escuchando llorar a mi papá, a mi mamá, viendo cómo abandonaron todo por una semana. Yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Eso no es el Dios que tú me has enseñado. Mi papá se quebrantó. Yo le dije, no importa si hay vida o si hay muerte, yo igual lo voy a amar con más fuerza. Y viene un tiempo de restauración para nuestra casa, y hay semillas que necesitan ser plantadas, y hay cosas que necesitan morir para ir a otro nivel. Y justo ayer mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Yo soy la semilla que va a morir y va a crecer algo nuevo. Un nuevo despertar inicia contigo. Cuando tú empieces a creer que tu familia sí puede ser transformada, cuando tú empiezas a creer que tus hijos sí alcanzarán lo que Dios le dijo, por cuanto has tenido fe. Porque Dios no respalda a aquellos que no tienen fe. Dios va a hacer algo maravilloso con tu vida el día que tú decidas amarlo sobre todas las cosas. Y todo es todo. Todo es más que tu familia. Todo es más que un pastor. Todo es más que una iglesia. Todo es todo. Amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre tu desierto. Y entendí mi promesa, Isaías 43:19, lo encontré más adelante. Nunca entendí esa promesa. He aquí yo hago cosa nueva, y pronto saldrá la luz. Abriré camino, un camino, o sea, solo Jesús, en el desierto. O sea, yo colocaré a Jesús en medio de tu desierto. Abriré camino en el desierto. Y escucha eso, ríos en la soledad. ¿Cuántos necesitan que Dios remueva su piedra? Que levanten su mano ahí donde está. Yo te voy a invitar a que tal vez por unos momentos podamos orar aquí todos juntos. Pero va a ser el Espíritu Santo quien te va a tocar. Si tú crees y si tú necesitas que Dios remueva algo de ti, solo unos momentos, vas a orar aquí conmigo si quieres, aquí adelante. Y si te sientes cómodo en tu asiento, está bien, pero levanta tus manos.